el líquido que se filtra, lo que es el plasma, desde los espacios intersticiales y posteriormente va a devolver este líquido, que ahora se llama linfa, a la sangre, después de su propia filtración en estos ganglios linfáticos. Y esta linfa se va a dirigir hacia las venas subclavias que están ubicadas lateralmente al cuello. Bueno, a diferencia del movimiento sanguíneo que lo impulsa el corazón hacia los diferentes tejidos y que tiene un ciclo continuo, la linfa utiliza un mecanismo diferente. Esta fluye en una sola dirección, como lo muestran las flechas amarillas, y de manera ascendente hacia el cuello. Y este movimiento se origina por las contracciones de las células del músculo liso de estos vasos. De esta manera se rompe la gravedad y puede la linfa llegar hacia el cuello. Esto también lo logra mediante las válvulas, que permiten que la linfa fluya, pero que no tenga un retroceso hacia abajo. Bueno, estos vasos tienen entonces la función importante tanto en la regulación de la homeostasis inmune, así como la de un flujo adecuado. Como ya lo habíamos comentado, la mayoría de estos linfáticos drenan en el conducto torácico y de este se van hacia la vena subclavia izquierda. Bueno, los vasos que drenan en el brazo derecho se provienen del conducto linfático derecho y representa la mitad superior derecha. Aquí está coloreado en color azul. Bueno, entonces estos ganglios linfáticos van a funcionar como, podríamos decirle como centros de control o vigilancia, ya que están alerta de que no haya algún microorganismo o célula extraña y entre en la linfa, ya que en el interior de estos ganglios va a haber pues todo un ejército de células inmunitarias que están preparadas para que al ingreso de alguna célula extraña puedan atacar y activar la respuesta inmunitaria inmediata. Aquí en los ganglios linfáticos ocurre la presentación de los antígenos a los linfocitos. Bueno, el primer conducto, que es el torácico, se encuentra situado a nivel de la aorta. Y el conducto linfático derecho se encuentra situado entre la vena yugular interna y la vena yugular subclavia derecha. A ver. Aclarando eso nada más. Nosotros tenemos un sistema de drenaje de tipo eferente. Obviamente el aferente es todo lo que es arterial. El eferente se va a dividir en venoso y linfático. Del 95% la mayoría va a ser de tipo venoso y el 5% del resto de los líquidos y del sistema de células, el sistema linfático, se va a ir por ese 5%. Ahora, nosotros tenemos entradas para, obviamente es líquido que tiene que meterse al sistema venoso para que llegue nuevamente a la circulación y vuelva nuevamente a refluirse. Y pues obviamente pasa por el vaso, pasa por todos los órganos realmente, y en base a eso es como nosotros vamos a volverlo a meter. Entonces, todo lo que es extremidades inferiores, la mitad del abdomen, el lado izquierdo del abdomen, el hemitórax izquierdo, el brazo izquierdo y todo lo que es el hemicráneo, el hemicuello del lado izquierdo va a drenar al conducto torácico, que lo vamos a encontrar a nivel de la unión de la subclavia del lado izquierdo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un melanoma en el pie derecho, un tumor de sigmoides, un tumor del colon derecho, un tumor del estómago, un tumor del pulmón del lado izquierdo, todos van a ir directamente al conducto torácico. Y puedo yo tener enfermedades como en este caso el ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow es sugestivo de alguna patología intraabdominal o de miembro pélvico o de próstata o de pulmón del lado izquierdo. Si yo tengo un problema de tiroides, un problema de un carcinoma a nivel de la hemicara del lado izquierdo, se va a ir a ese ganglio. Entonces, cuando yo tengo un paciente con ganglio de Virchow, está en ese sitio.
porque el sistema de drenaje linfático llega ahí específicamente. Ahora, la gran vena subclavia derecha, que es la linfática del lado derecho, va a drenar miembro torácico derecho, todo lo que es el hemitórax del lado derecho, el cuello del lado derecho, la hemicara del lado derecho, y va a ir drenando a ese sitio. Entonces, si yo tengo un tumor del lado derecho, pues me va a dar un tumor de Pancoast que se encuentra a nivel, en este caso, de la gran vena subclavia derecha. ¿Ok? Por eso lo tenemos distribuido ahí. Ahora ya saben, si ustedes tienen un paciente que empezó con pérdida de peso, presencia de sangrado, hematoquesia, presencia de una masa y encuentran un tumor de Virchow, pues puede ser colon o puede ser estómago y lo van a encontrar del lado izquierdo. Un tumor del hemitórax del pulmón del lado derecho, pues les va a dar el tumor de Pancoast, que es una adenopatía de gran tamaño, pero del lado derecho. ¿Ok? ¿Quedó entendido eso, chicos? Hola, hola. Sí, Doc, gracias. Sí, Bueno, doctor. continuamos, Denis, por favor. Bueno, y continuamos con los signos radiológicos que podemos encontrar. Hay inespecíficos y específicos. Los inespecíficos son la forma, la localización y el número, pero como su nombre lo dice, no son tan importantes o no pueden dar un diagnóstico certero simplemente con estos. Y los específicos se basan en la arquitectura interna, solamente que estos ya son tardíos y si los encontramos en una enfermedad avanzada, pues ya no nos sirven o no son de gran utilidad. Bueno, después continuando con algunos otros aspectos que se tienen que estudiar de la estructura normal de características morfológicas de los ganglios patológicos, tenemos primero que nada el tamaño. Para la medición del tamaño hay dos criterios, que puede ser, bueno, la medición del eje largo y el eje corto. Eh, digamos que la medida varía según literaturas o según el contexto clínico, pero en general se ha dicho que los ganglios linfáticos que se miden en el eje corto con una medida arriba de 15 milímetros se consideran patológicos y medibles, y ganglios linfáticos que miden de 10 a 15 milímetros en el eje corto se consideran sitios patológicos, pero no medibles. En cuanto a la morfología, pues la morfología normal de un ganglio linfático es reniforme, que reniforme quiere decir que parece un riñón, y en este caso, cuando hay una enfermedad de tipo metastásica, puede infiltrar en el tejido ganglionar y expandir la cápsula, por lo que nos daría una forma redondeada. Por tanto, todos los ganglios que sean redondos, en lugar de ovales, los tenemos que tener como ganglios sospechosos. Después tenemos los márgenes. Igual, cuando una enfermedad progresa, la cápsula ya no contiene bien el ganglio, por lo tanto los márgenes se vuelven irregulares y mal definidos, que lo convierte en un signo de malignidad y puede representar una diseminación extracapsular del tumor. El hilio ecogénico es una característica ecográfica de los ganglios linfáticos, de la mayoría, y principalmente de los ganglios más grandes. Por tanto, no es una característica total en los ganglios, por lo mismo no se considera un criterio diagnóstico importante, aunque también se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, en los ganglios metastásicos o linfomatosos tienden a tener un hilio ausente. Después, por lo que es la ecogenicidad, los ganglios normales son hipoecoicos, mientras que los ganglios, por ejemplo, metastásicos, suelen ser hipoecoicos, a excepción del carcinoma papilar de tiroides, que tiende a ser hiperecoico. Después, lo que es la calcificación intraganglionar realmente rara, por tanto, aquellos ganglios linfáticos que se encuentran calcificados
se asocian frecuentemente al carcinoma de tiroides y pues, en general las clasificaciones ganglionares no son frecuentes. Si se encuentra una clasificación, se tiene que tener ya una sospecha de una patología. El patrón vascular, en este caso los vasos acceden normalmente por el hilio, perdón, al ganglio. Por tanto, un patrón vascular periférico nos habla de una alteración del mismo. Incluso los ganglios pueden presentar un patrón avascular, o sea, solo en imagen, porque realmente pues sí hay una, una vascularidad. Incluso si hay necrosis, pues ya igual es un criterio patológico, porque eso es importante. El ganglio puede tener una apariencia avascular, pero sí tiene que tener vascularidad. Por tanto, con lo que les digo, un patrón diferente, que los vasos no entren por el hilio, que entren por alguna otra parte o tenga sobrevascularidad, pues se tiene que tomar como un criterio de criterio patológico. La siguiente, por favor. En cuanto a la división de los ganglios del cuello, se han tenido diferentes divisiones, de hecho a lo largo de la historia. Ahorita voy a poner una para que poner un poco en contexto eso. Se puede dividir en distribución anatómica o en niveles quirúrgicos, que son los importantes. La siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, Rubier en el año de 1933 establecía un collar cervical, el cual iba desde el mentón hasta la nuca, incluyendo una cadena espinal. Esta división se caracterizaba por tener poca fundamentación anatómica, para posteriormente Fish lo simplifica en 5 grupos. Lo que les comento, realmente a la fecha aún se llega a escuchar o a leer la terminología de un collar pericervical, pero ya la mayoría de los centros de estudio de cabeza y cuello, de cirugía y todo eso, ya optan por la división en 7 niveles, que es lo que vamos a explicar más adelante. Por tanto, esta terminología pues ya quedó un poco en el pasado y ya se utiliza esa clasificación que se considera la clasificación moderna. Siguiente, por favor. Como les decía, se ha llegado a dividir en grupos y cadenas. Entre los grupos, pues, están los submentonianos, submandibular, de parótida, de facial, occipital, retrofaringio, y las cadenas, pues, yugular, espinal accesorio, cervical transverso, paratraqueal y yugular externo. Entrando un poco a la importancia de lo que son los ganglios cervicales, pues la región cervical es uno de los sitios más afectados en cuanto a adenomegalias, y las adenomegalias son una causa muy frecuente de consulta. Entre las etiologías de estas adenomegalias cervicales se encuentra la inflamación, y etiologías infecciosas, enfermedad autoinmune y la malignidad. Por tanto, bueno, generalmente se asocia de esta manera, que pacientes mayores de 50 años, la etiología puede ser hasta en un 60% maligna, mientras que en pacientes menores de 30 años, la etiología generalmente es benigna, aproximadamente en un 80%. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, la clasificación ganglionar del cuello la vamos a dividir en 7 niveles. Algunos de ellos se dividen en 2 subniveles a la vez. El primero de ellos son los ganglios submentonianos y submandibulares, que corresponde al nivel 1, nivel 1A y nivel 1B. Después tenemos el nivel 2, que corresponde a lo que son los ganglios yugulares superiores, o también llamados yugulodigástricos. Creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? No, ya no se ve. No, ya no se ve.
Bueno, continuaba en el nivel 3, que son los ganglios yugulares medios o yugulocarotídeos. Después el nivel 4, que son los ganglios yugulares inferiores. Nivel 5, que son los ganglios posteriores. El nivel 6, que son los ganglios de la celda visceral del cuello. Y el nivel 7, que son los ganglios mediastínicos superiores. En algunas literaturas el nivel 7 ya no se considera como tal nivel ganglionar de cuello, pero pues en algunas otras sí, por tanto lo decidimos incluir. Bueno, vamos a comenzar con el nivel 1, que este se encuentra en el hueso yoides y el músculo miloioideo anterior al borde posterior de la glándula mandibular. Como ya lo dijeron, se subdivide en dos grupos, 1A y 1B. Bueno, el grupo 1A se localiza entre los márgenes mediales de los vientres anteriores del músculo digástrico y su drenaje es en el maxilar inferior, en la mejilla, labio, encías, suelo de la boca y la punta de la lengua. El subgrupo 1B se encuentra lateral a los ganglios del nivel 1A y anterior al borde posterior de la glándula submandibular. Este drena en labio, mejilla, nariz, paladar, lengua anterior, suelo de la boca, glándulas submandibulares y sublingual. Bueno, igual esta es la ubicación. Y el nivel 2 se encuentra entre la base del cráneo y el borde inferior del hueso yoides, por detrás del margen posterior de la glándula submandibular y anterior al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Se encuentra aquí. Este nivel también se subdivide en 2A y 2B. El 2A se localiza anterior, lateral y medial o posterior a la vena yugular interna y el 2B posterior a esta vena. El drenaje de ambos subniveles es el mismo, que es faringe, amígdalas, cara y las parótidas. El nivel 3 no se subdivide. Este se localiza entre el borde inferior del yoides y el margen inferior del cartílago cricoides, anterior al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, y su drenaje es la nasofaringe, orofaringe, la cavidad oral, hipofaringe y laringe. Y el nivel 4, que tampoco se subdivide, que se localiza en esta parte, se ubica entre el arco inferior del cartílago cricoides y la clavícula, anterior a la línea de unión entre el borde posterior del esternocleidomastoideo y del margen posterolateral del músculo escaleno anterior, lateral a las carótidas. Y el drenaje de este es en hipofaringe, tiroides, laringe subglótica y esófago. Después, en el nivel 5, que se encuentra entre la base del cráneo y las clavículas, está posterior a la línea de unión entre el borde posterior del esternocleidomastoideo y al margen posterolateral del escaleno anterior, al límite anterior del trapecio. Este igual se subdivide en dos subniveles. El primero es el 5A, que se encuentra entre la base del cráneo y el arco inferior del cartílago cricoides, y este tiene drenaje de piel, cuero cabelludo y cuello lateral. Por su parte, el 5B se encuentra inferior entre lo que sería el arco inferior de cricoides y las clavículas. Tenemos el nivel 6, que este se encuentra en el margen inferior del ilioides y la punta del manubrio esternal entre las arterias carotidas. Su drenaje sería en laringe, seno piriforme, tiroides, tráquea y esófago. Y por último, el nivel 7, que les decía que algunos ya lo consideran fuera de las zonas de cuello, se encuentra por debajo del borde superior del manubrio esternal, entre las carótidas, y está caudal a la vena innominada. Su drenaje pues sería como tal tórax superior, por eso les digo que en algunos ya no lo consideran como tal de las zonas del cuello.
Y aquí está una imagen, bueno, la siguiente es una imagen un poco representativa de lo ya más de los 7 niveles, y un poquito en la imagen de la derecha, pues ya quita las estructuras, bueno, las estructuras musculares más a detalle y solo deja los puntos ganglionares. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las causas de adenopatías cervicales, pues tenemos una muy larga lista. Esto debido a que la mayoría de las adenopatías son secundarias a una causa específica. Difícilmente la adenopatía es de origen primario. Por tanto, le digo, hay muchas patologías que pueden causar adenopatías. Por ejemplo, algunas de ellas son las lesiones orales o dentales, infección del tracto respiratorio superior, tuberculosis y micobacterias atípicas, toxoplasmosis, mononucleosis, citomegalovirus, micosis, etc. También la metástasis. Ya antes había mencionado que hay 4 etiologías para adenopatías, que es etiología inflamatoria, infecciosa, autoinmune y maligna o metastásica. La siguiente, por favor. En cuanto a la diseminación linfática, el método más importante para la detección de metástasis sería una ecografía Doppler en combinación con una punción con aguja fina guiada para hacer citología. En cuanto a los criterios ecográficos que ya habíamos mencionado anteriormente, hay hay criterios para sospecha de malignidad y de benignidad. El primero de sospecha para malignidad sería la ecoestructura heterogénea. Normalmente tendría que ser una estructura homogénea. Por su parte, la forma redondeada, como ya lo había mencionado, automáticamente hace un ganglio sospechoso, ya que normalmente tendría que ser reniforme, no tendría que haber ningún tipo de engrosamiento, ya que esto daría igual una alteración en cuanto a son los márgenes. Por tanto, igual los contornos mal delimitados entran en este tipo de criterios. La vascularización cortical, igual ya lo había mencionado, la vascularización tiene que entrar por el ilio. Una vascularización fuera de esta región, pues, generaría sospecha pues, de patología y principalmente de malignidad o metástasis, todo ese tipo de causas. El eje corto, igual ya lo había dicho que puede ser eje corto o eje largo. Generalmente se toma la medida del eje corto, arriba de 10 a 15 milímetros ya se considera anormal. Con calcificaciones, normalmente no tendría que haber calcificaciones en un ganglio, y la degeneración quística. Y los sospechosos de benignidad, pues son las características normales de un ganglio, que puede estar alterado, pero no da lugar a una sospecha propia de malignidad, que es lo que en este punto es lo que más importa o más preocupa. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos patrones de diseminación ganglionar. Esto va referido a lo que es las zonas que están en contacto o en cercanía. Por tanto, la diseminación es predecible y secuencial. Por ejemplo, en los labios y cavidad oral, el cáncer del labio disemina hacia lo que es el nivel 1, el cáncer del labio superior. El cáncer del labio inferior, por su parte, se relaciona directamente con el tamaño del cáncer, se relaciona directamente con la tasa de metástasis. El cáncer lingual, por su parte, disemina los ganglios del nivel 4. La nasofaringe, cáncer de nasofaringe, tiene igual una alta tasa metastásica. El drenaje de esta región se hace a través de los ganglios retrofaringeos y de los ganglios del nivel 2. La laringe son las áreas glóticas y supraglóticas, puede haber compromiso del nivel 2A, 3, 4 y 4, pero en ambos lados, de forma bilateral. Después tenemos la orofaringe, que corresponde a los niveles 2, 3 y a los ganglios retrofaringeos. En este caso incluiremos como son los carcinomas epidermoides, que afectan a la pared posterior o lateral de la orofaringe, y las metástasis retrofaringeas determinan
generalmente se asocian a una alta tasa de recurrencia. Después, la siguiente, por favor. Tenemos la hipofaringe, que corresponde a los niveles 2, 3 y ocasionalmente a al nivel 4. En este, igual no hay una correlación entre el tamaño y la metástasis, como la había en otros ejemplos. Y por último, el pie y cuero cabelludo, que estos se asocian a carcinomas escamosos de la piel, van hacia lo que son los niveles 1, 2, 3 y 5A. Y bueno, por parte del tema sería todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Para sus compañeros. No, Doc. Bueno, adelante con su caso. Bueno, en cuanto al caso clínico, tenemos un paciente masculino de 24 años de edad que consulta por fiebre de hasta 39 grados con una semana de evolución, además de presentar adenopatía cervical dolorosa. Se inicia interrogatorio. Entre los principales hallazgos que se obtienen son una dudosa alergia a penicilina. El paciente menciona tener esta alergia, se le cuestiona el por qué, pero no lo logra fundamentar. Niega toxicomanías, es una persona deportista y profesor de pádel. Dentro de su casa convive con un perro y un gato. Recientemente hizo un viaje a Filipinas. No toma fármacos de manera habitual. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, tuvo síndrome mononucleósico a los 5 años, faringoamigdalitis hace algunos días, tratada con levofloxacino y clindamicina por 4 días, con lo cual no presenta mejoría. Por tanto, hay reconsulta por adenopatías cervicolaterales, se orienta como nuevo síndrome mononucleósico y se solicitan serologías, las cuales resultan negativas en lo que fue su visita de control. Después tenemos el padecimiento actual, que el paciente consulta por la fiebre de 39 grados durante 10 días. Esta fiebre se caracteriza por ser de predominio nocturno, además de la ya mencionada adenopatía laterocervical derecha de tipo dolorosa. Este cuadro se inicia después de su viaje a Filipinas, exactamente 18 días después. Inicialmente se orientó como faringoamigdalitis, se le dio tratamiento con antibióticos. Hay una reconsulta 6 días después en el servicio de urgencias por persistencia de la fiebre con astenia intensa. Se hace anamnesis, en este caso presentamos una anamnesis dirigida, donde el paciente niega dolor abdominal, no hay náuseas, vómitos o deposiciones diarreicas, sin clínica miccional, no cefalea, niega tos o expectoración, no refiere pérdida de peso o sudoración nocturna, y ha estado manteniendo su actividad física regular como lo hacía antes. En su viaje a Filipinas, antes de emprender el viaje, tuvo profilaxis para tétanos, fiebre tifoidea, pero no tuvo profilaxis para malaria. Durante el viaje no tuvo relaciones sexuales, no estuvo en contacto con ningún tipo de animal, alimentación y agua de procedencia incierta, y durante su estancia tuvo una herida en el pie con agua estancada. A la exploración física, tenemos presión arterial de 109 sobre 70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 77 latidos por minuto, saturación parcial de oxígeno de 98%. En su estado general se encuentra regular, consciente, orientado, colaborador y con una complexión atlética. Básicamente a eso se dedica. A la actividad física, se encuentra normohidratado. Hay hiperemia conjuntiva leve, adenopatía de 3 centímetros laterocervical derecha móvil, dolorosa, de consistencia elástica, no presenta adenopatías en otras regiones como la submandibular, retroauricular, axilar o inguinal. A la revisión de la cavidad oral se encuentra una faringe hiperémica con placa exudativa en pilar faríngeo derecho,
En la auscultación pulmonar, murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. A la auscultación cardíaca se encuentra rítmico, bueno, el latido rítmico, sin soplos ni roce. El abdomen se encuentra blando, depresible, no doloroso, no se palpa esplenomegalia. Y las extremidades inferiores presentan pulsos, hay pulsos bilaterales, no hay edema, no hay signos de trombosis venosa profunda y la herida que se había mencionado durante el viaje se encuentra en resolución. Por lo cual se decide realizar exámenes complementarios, se realiza analítica de urgencias, en la cual se encuentra creatinina de 1.32 miligramos sobre decilitro, filtración glomerular de 75 mililitros sobre minuto, ionograma sin alteraciones, que serían los electrolitos, perfil hepático sin alteraciones, hemoglobina de 14 gramos sobre decilitro, 11.570 leucocitos, proteína C reactiva de 9.23 miligramos sobre decilitros, prueba de VIH negativa, la gota gruesa sin hallazgos, el frotis sanguíneo, se encuentran neutrófilos con refuerzo de la granulación, algunos hipersegmentados, no se observan hemoparásitos ni alteraciones fenotípicas significativas. Además, se realiza radiografía de tórax, en la cual no hay hallazgos destacables. Pero por el estado de alteración sistémica se decide hospitalizar al paciente. Después de esto se registra la evolución en planta. Durante este tiempo se realiza ecografía abdominal con hallazgo de esplenomegalia homogénea de 14.5 centímetros. El resto de la exploración ecográfica se encuentra dentro de la normalidad. Se hace tomografía computarizada cérvico-torácica, donde se observan agrupación de múltiples ganglios laterocervicales bilaterales en ambas cadenas yugulares. La mayoría son subcentimétricos, salvo dos adenopatías, una de 2.9 centímetros y una de 1.7 centímetros de diámetro máximo axial, en los niveles 2A derecho e izquierdo respectivamente. Hay un ligero engrosamiento asimétrico derecho de amígdala lingual con poco valor diagnóstico. Aquí tenemos en la siguiente tenemos la imagen que correspondería a la agrupación de ganglios laterocervicales. Siguiente, por favor. Dada la persistencia de la fiebre, se decide iniciar antibióticos, iniciando con doxiciclina. Se observa mejoría clínica y analítica con descenso de la proteína C reactiva y de los leucocitos. Sin embargo, 6 días después se presenta un nuevo pico de fiebre, llegando hasta los 39 grados otra vez, con ascenso de nuevo de los valores analíticos, por lo que se decide realizar ecografía cervical, que nos muestra adenopatías aumentadas de tamaño, con predominio derecho, un cortical engrosada, ilio conservado y aumento de la revascularización. Se hace también faringoscopía objetiva, donde únicamente se observan amígdalas palatinas hipertróficas y crípticas con leve exudado. Después de esto se realiza exéresis de la adenopatía laterocervical derecha, que se manda a biopsiar para tener un diagnóstico más certero de lo que puede tener el paciente. Se recibe informe oral de la biopsia ganglionar, que informa granulomas, condición de Ziel-Nielsen negativa. Aquí inicialmente pues, se descartaría lo que es tuberculosis, que pues, la tinción de Ziel-Nielsen va orientada a esa etiología. Además de presentar linfadenitis crónica granulomatosa, con presencia de necrosis y ocasionales estructuras baciliformes positivas para la tinción de Warthin-Starry. En cuanto al diagnóstico, se empieza a integrar todo lo que se ha manejado desde el ingreso del paciente, como es la sospecha clínica y el contexto epidemiológico, ya que, por ejemplo, se sospecha ante grandes adenopatías locorregionales en pacientes en contacto con gatos. Las serologías que se realizaron fueron negativas, pero estas mismas serologías pues, tienen baja sensibilidad, por tanto no son tan importantes en el momento de
dar un diagnóstico. El cultivo es difícil, con un crecimiento lento y no se tenían las condiciones óptimas para realizarlos. Por su parte, la histopatología se encontró hiperplasia linfoide, granulomas estelados y lo que ya había mencionado de la tinción. Por su parte, la PCR es muy específica, de sensibilidad muy variable y es más sensible si es más precoz. Bueno, y ya como tal en el diagnóstico final tenemos que es una enfermedad por arañazo de gato causado por Bartonella henselae. La transmisión se da por los gatos, por arañazos o mordeduras de gatos, picaduras de los mismos, y esta tiene una distribución mundial. Es una patología autolimitada, pero la linfadenopatía se extiende por un buen tiempo, que va desde los 7 hasta los 60 días tras la inoculación. En algunos casos puede haber diseminación, manifestaciones atípicas como endocarditis, encefalitis y fiebre de origen desconocido, que es básicamente por lo que ingresa el paciente. La fiebre de origen desconocido, pues igual se tiene que ampliar el estudio, buscando pues múltiples etiologías como Epstein-Barr, citomegalovirus, entre otros. Y la forma clásica de esta enfermedad es frecuente en gente joven y, como lo había mencionado, pues el paciente es una persona de 24 años. Y por último, el tratamiento, como ya lo había mencionado, pues es una patología autolimitada. Por tanto, lo que se indica es tratamiento para evitar complicaciones y mejorar la sintomatología. También se dan corticoides para enfermedad persistente diseminada. Y bueno, para la evolución, tras la retirada de corticoides, se presenta conjuntivitis, tenosivitis y artralgias, por lo cual se decide reintroducir corticoides. En general, bueno, este caso lo decidimos hacer sobre una etiología infecciosa, ya que había, otras de las causas más importantes de adenopatía cervical se van a hablar en los siguientes temas, por tanto, pues no queríamos tocar temas que se fueran a hablar después y, pues no sé, cómo arruinarse exposición o algo así. Bueno, eso sería todo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, para su compañero? Todo bien, Doc, muchas gracias. Mañana continuamos entonces con adenitis. Bueno, nos estamos viendo entonces mañana. Gracias, doctor Botín. Adiós. Gracias, Doc. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor.